Ahora el tema que vamos a tocar es quizá el más hermoso que el mismo Señor Jesucristo habló a través de una parábola. La encontramos en el Evangelio según San Lucas, el médico amado, en el capítulo 15, y se titula El Hijo Pródigo. Quizás debió haber llamado un padre y sus dos hijos, pero le conocemos como el Hijo Pródigo. Permíteme leerte el pasaje completo. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Hasta aquí el Señor Jesús cuenta la historia de este padre y sus dos hijos. Cuenta la historia de un padre lleno de amor por sus hijos, un padre bueno. Pero este padre, que tenía dos hijos, el menor de ellos le pidió la parte de los bienes que él dice que le corresponde. Él pedía su herencia. O sea, él estaba diciendo al padre que no le importaba a su papá, que preferiría que su padre esté muerto para de una vez tener sus bienes. Y todavía le exige porque le dice: dame. Ni siquiera le pidió por favor, le dice: dame lo que me corresponde.
Este hijo no había hecho nada, no había trabajado por esos bienes, pero él exige. Y el padre a los dos les da su parte, porque recordemos que este hijo pródigo tenía un hermano, el pródigo era el menor. Ahora, eh, mucha gente dice y utiliza la palabra pródigo. Cuando ven a una persona después de mucho tiempo, dicen, mira, volvió el hijo pródigo. Pero muchos no saben qué significa pródigo. Pródigo quiere decir despilfarrador, que malgasta las cosas, que llega él por sí mismo a la ruina, porque pierde su cabeza. Pierde su cabeza y él mismo va a la ruina. Entonces este hijo le exige a su padre, el padre le entrega la parte que le corresponde de sus bienes y se va el hijo a una provincia apartada. Su papá no le dice, hijo, no te vayas, porque el padre toda su vida le había enseñado el camino correcto. Pero este hijo joven, el menor, con orgullo, con prepotencia y con arrogancia, le exige, toma las cosas que le correspondían según la repartición que hizo el papá y se fue a una provincia lejana. Y se fue con dinero. Malbarateó todo lo que su papá le había dado. Todo el esfuerzo del padre lo malbarateó porque se fue con dinero y se fue a un lugar lejos. Ni siquiera no quería saber nada de su padre. Y se fue a un lugar lejos, como muchos ahora se van, se apartan. Su padre toda la vida le había aconsejado correctamente. Pero no, este joven, necio él, decide irse. Y lo más lejos posible. Y vivió perdidamente. Malgastó todo lo que su papá le había dado. Todo. Gastó seguro con sus amigos, yendo de un lugar a otro, a las discotecas, a bares, invitaba a él a todo mundo, salía con un montón de chicas quizá. Salió él de su casa con todo lo que su papá le había dejado y lo malgastó. Y dice la historia aquí que en el lugar donde él estuvo hubo una gran hambre y comenzó a faltarle. Ya no tenía, ni sus amigos tampoco tenían. Todas aquellas personas que se rodearon con él mientras tenía dinero ya no estaban. ¿Y qué hizo? Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. De haber tenido tanto, malgastó todo y ahora estaba de arrimado, tenía que trabajar cuidando cerdos, alimentando a los cerdos, y no tenía que comer. Ni siquiera las algarrobas que comían los cerdos, ni eso le daban. Había caído bajo ya. Había hecho lo peor que para un joven de esa época que cuenta la historia pudo haber hecho, siendo judío. Cuidar cerdos, alimentar cerdos, y tener tanta hambre que ni siquiera podía comer la comida de los cerdos. Pero, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Quiere decir que su mente estaba perdida. Estaba perdida. Él decía antes que hacía lo que le daba la gana e hizo lo que le dio la gana y tuvo sus consecuencias. Cuando estaba él a punto del abismo, cuando el mismo infierno lo estaba llamando, vuelve en sí. Reacciona. Usa su razón.
Recuerda a su padre, recuerda a él de dónde había salido, de todos los beneficios que tenía y que podía tener. Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Amigo, aquí también este joven, ya una vez reconociendo lo mal que había hecho, dice que ha pecado contra el cielo y contra su padre, dándonos una enseñanza aquí, que tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que estar arrepentidos, decir, sí, he pecado, y pedir perdón a Dios y a quienes las personas que hemos ofendido hay que pedir perdón. Dice él, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y fue donde estaba su papá, a la hacienda de su papá, y cuando aún él estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Su papá lo había estado esperando todo el tiempo desde que se marchó. Todos los días seguramente salía por su ventana, por la puerta, y se asomaba del lado del balcón, donde pudiera ver hasta lo más lejos que podía, para ver si veía a su hijo todos los días lo esperaba, y cuando lo ve, de una forma irreconocible, porque había estado con los cerdos, todo mugroso estaba ya, todo sucio, porque él se levantó y se fue donde su padre, no tuvo tiempo ni nada en su mente de levantarse, asearse, bañarse, afeitarse, cortarse el pelo, ¿no? Así es como estaba, así de con todo mugroso que parecía un loco, y había malgastado todo, había conocido todos los vicios, así fue, y su papá lo vio de lejos, y su papá sabía que ese hombre que venía ya maltratado, humillado, todo sucio, seguramente con piojos, maloliente. Su papá va, lo ve, y su papá es el que corre hacia el hijo. Y en la cultura judía de aquella época, cuando un hombre andaba así vestido, usaba unas túnicas hasta el suelo. Entonces, para correr, él tenía que haberse levantado la túnica, lo cual era humillante para esa época. Correr con la túnica levantada era algo humillante, pero eso hizo su papá. Por amor a su hijo, el mismo padre se humilló y fue corriendo hasta su hijo, lo abrazó y le besó. No le importó cómo estaba de mugroso, no le importó. Cómo estaba con esas barbas, todo así, todo lastimado, quemado por el sol, así todo desastroso, como un mendigo. Y así lo recibió y lo besó. Y el hijo le dice que había pecado contra el cielo y contra él, y que ya no era digno de ser llamado su hijo. Pero el papá no dejó ya que hablara, ya no dejó que hablara, por el contrario, él dice, y le dice a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado a sus pies. Dándole el vestido quería hacerlo nuevo otra vez, un hombre nuevo. Cuando le pone el anillo en su mano, lo está reconociendo como hijo, dándole autoridad de hijo, la dignidad de ser llamado hijo, y calzado en sus pies, significaba que le estaba dando libertad, la verdadera libertad, no el libertinaje en el que él vivió, sino la libertad. Porque los esclavos no usaban zapatos, solo los hijos de la gente libre los usaban. Y su papá le pone zapatos, le pone calzado a sus pies, pero tú usas calzado para caminar.
Y el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú caminas en esta vida, camina en dirección al Señor Jesús. Y además, dice el Padre, traed al becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Mira, cuando una persona que ha estado perdida regresa, todo el cielo celebra, los ángeles celebran. Y el Padre había estado manteniendo este animalito, este becerro gordo, listo para cuando llegara su hijo. E hizo fiesta. Y dice, mi hijo muerto era y ha revivido. Y todos comenzaron a regocijarse. Esa es la condición cuando tú vives apartado de Dios. Estás muerto. Pero cuando vuelves, tienes vida otra vez. Y aquí luego aparece en escena el hermano. Recuerda que era un padre y sus dos hijos. El hermano mayor. El hermano mayor estaba en el campo y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. El hijo se quedó con su papá, pero nunca estuvo cerca de su padre. Él estaba ahí, pero su mente en otro lado. El hijo menor exigió su herencia y se fue y le exigió sin importarle a su padre, sin importar el dolor que le causaba a su padre. Decía en otras palabras que quería que estuviera muerto el viejo de una vez para que él quedarse con todo. Pero el hermano, el que se quedó, también quería que el padre muriera. Pero no lo decía, él se quedaba ahí esperando nomás el momento. Pero no decía, pero ahí estaba, esperando el momento en que su papá se muriera. Y dice aquí la historia que el hijo se enojó cuando se enteró de lo que estaba pasando. Que el padre estaba celebrando, regocijándose con sus invitados porque estaba su hijo, el menor, el pródigo, estaba ahora con él otra vez en casa. Y el hijo el hijo mayor no quiso celebrar con su papá, que estaba su hermano vuelto en casa. No quería entrar a celebrar. Y su papá su papá, y le rogaba que entrase. El papá también tenía misericordia para el hijo mayor. Hijo, ven, gocemos juntos con tu hermano, con los demás. Ha vuelto. Le estaba rogando el papá, le rogaba al hijo. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Fíjense lo que le contesta, que jamás había desobedecido, y dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ser un mentiroso, porque su papá había repartido los bienes a todos y a él le tocó más porque era el hijo mayor. Pero él dice que ni un cabrito. Era un mentiroso, era un hipócrita, porque él vivía ahí en la casa y pudo haber gozado de todo, pero no quería. Ahí estaba todo, pero él no quería. Estos también los encontramos en las iglesias, los legalistas, que cuando viene alguien, en vez de alegrarse, están poniendo caras, que no hacen nada, pero tampoco dejan hacer. Y el padre le estaba rogando. Pero encima de que estaba molesto, todavía le contesta a su papá, nunca me has dado ni un cabrito. Pero cuando vino tu hijo, dice además,
que ha consumido tus bienes con rameras. ¿Quién le dijo que había consumido sus bienes con rameras? ¿Quién le dijo? ¿De dónde sacó eso? Porque no dice la historia que eso había hecho el hijo, que quizá uno puede asumir, pero él ya lo estaba calumniando, porque él no sabe que había pasado eso, pero él ya está diciendo. Y le molesta encima que habían matado al becerro gordo. Pero su papá, con mucho cariño, con mucho amor, con ternura, así como trató a su hijo, el menor, que lo recibió a pesar de lo mugroso y el estado en el que estaba, y lo restauró, le dice al mayor: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. ¿Ven? El papá le está diciendo: todas mis cosas son tuyas, pero él decía que nada le habían dado. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vean, el padre le recuerda que el joven, que el hijo pródigo era hermano de él, porque le dice: porque tu hermano era muerto. Y este hijo mayor le dice: tu hijo, despreciándolo, no aceptando que es su hermano. Pero el papá con amor le dice: tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta historia que nos contó el Señor Jesús aparentemente aquí termina. Pero déjame decirte que aquí no termina. Porque, ¿qué pasó con el hermano y qué pasó con el papá? Porque sabemos qué pasó con el hijo pródigo, con el menor. Pero ¿qué pasó con el papá? Déjame decirte, amigo, déjame contarte la verdad. Hasta aquí todo está muy lindo y muy conmovedor, de hecho. Pero el hijo mayor, enojado con su padre, tomó un madero, tomó unas ramas con espinas, hizo una corona y se la clavó a su padre. Antes de eso, lo había azotado. Antes de eso, lo había golpeado. Y tomó clavos y en ese madero le clavó las manos a su padre ahí. Y lo escupió y lo insultó. Luego tomó sus pies y los clavó ahí, en un madero. Eso hizo el hijo mayor. Eso hizo este hombre envidioso, este calumniador, este legalista. Eso fue lo que hizo. Este es el final de esta historia para el papá. En un momento, en un momento. Porque luego, gracias al poder de Dios, el papá resucitó. Déjame decirte, amigo, ¿tú cuál de los dos eres? ¿El pródigo, el que descaradamente malgasta, despilfarra y ofende a su padre? ¿O eres el que estás callado ahí de una forma hipócrita, esperando que el hombre muera? ¿Quién eres tú? ¿Cuál de los dos? Déjame decirte que el hijo pródigo se arrepintió y reconoció que era un pecador y volvió al Padre, volvió al lugar de donde nunca debió haberse ido. Y muchos estuvimos allá en un lugar lejos, en una provincia lejana. Y volvimos, como dice ahí en sí. Entramos en razón, y es lo que yo te digo ahora. Entra en razón. No importa lo que hayas hecho. No importa cuántos pecados
hayas hecho. Fíjate aquí cómo el Padre recibe, a pesar de todo lo que hizo el Hijo, a pesar de que lo humilló, lo insultó, lo blasfemó, el Padre lo perdonó. Dios te está hablando, amigo, hoy. No endurezcas tu corazón. Tú no sabes si hoy te vas a morir. Tú no sabes si hoy es la última oportunidad que tienes para arrepentirte de tu maldad. Arrepiéntete. Vuélvete al Padre. Que vuelvas tú a tener un vestido nuevo. No importa lo que hayas hecho. No importa el pecado más horrendo. No importa si usaste todo tipo de droga. No importa si fuiste una mujer que anduvo con un hombre, con otro y con otro y con otro. No importa si tú, joven, jovencita, has abortado o has inducido a tu novia que lo haga. Es momento de arrepentirte. Dios te está esperando. El Señor Jesús está esperando que tú te arrepientas y Él ir por ti, ir corriendo y abrazarte y darte un beso, vestidos nuevos, un anillo nuevo y zapatos nuevos. Él quiere darte otra vez la dignidad de ser un hijo. Solo tienes que arrepentirte. No importa cómo estés, no importa lo que hayas hecho, hoy es el momento. No importa si maltrataste a tus hijos, si golpeaste a tu esposa. Todos nos equivocamos, todos hemos hecho cosas malas, todos. Y Dios te está llamando, te está diciendo arrepiéntete, ven a tu casa. Yo te estoy esperando, yo voy a salir corriendo a recibirte. Y tú, que has estado en la iglesia todo este tiempo, que te la has pasado ahí, pero tu corazón estaba apartado de Dios. Vuélvete a Cristo también. No seas aquel hijo que le pone los clavos a su padre. No esperes el ruego, porque tú no sabes, ni yo tampoco, cuándo será tu última oportunidad. Vuélvete al Padre, arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios te está esperando, Dios te está hablando. Y Dios, déjame decirte una cosa, amigo. Porque yo soy padre, tengo 2 hijos chiquitos. Nos duele. Nos duele cuando algo le pasa a nuestros hijos. Tú posiblemente no tengas hijos, si eres joven quizás eres mayor y si tengas hijos grandes y entiendes el dolor de un padre. Y aquí el Señor te está enseñando cómo debemos recibir a nuestros hijos. Ellos tienen la libertad de marcharse, pero cuando vengan, los recibimos con los brazos abiertos, alegres, gozosos. No importa lo que haya hecho nuestro hijo, no importa lo que tú hayas hecho. Un padre, una madre amorosa, recibe a sus hijos. Te pido en este momento que te vuelvas a Cristo. Padre Santo, en este momento yo te pido, Padre, por esta persona que pueda estar escuchando esta grabación. Bendícela, Señor. Que esta palabra tuya no vuelva vacío. Que un corazón duro, tú lo ablandes, Padre, para que pueda recibir tu perdón si se arrepiente. Y puedas tener comunión contigo bajo tu Santo Espíritu. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, te pido que bendigas a esta persona que está escuchando, que se vuelva a ti, que tú le recibes, Padre, con los brazos abiertos y con el corazón.
dispuesto a decir, bienvenido hijo, en el nombre de Jesús. Amén.